Bienvenido estudiante de cuarto medio a esta cápsula acerca del lenguaje cinematográfico. Los objetivos que estamos trabajando en esta unidad, primero es conocer los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico mediante los elementos narrativos, los elementos de la filmación, y también hemos estado trabajando en base a los elementos que son de la filmación pero no son específicos de ella. Y así también ustedes van a expresar ideas, sentimientos y emociones a partir, ¿cierto?, de estos elementos. En esta sesión vamos a conocer primero lo que son los elementos fílmicos. Los elementos fílmicos son aquellos específicos que tienen que ver con la cámara. Por lo tanto, todas las acciones que nosotros realizamos en el enfoque, encuadre, angulación, movimiento de cámara o objetivo de ella, van a ser estos elementos fílmicos. Por lo tanto, en ellos encontramos claramente planos, ángulos, objetivos de cámara y los movimientos de la cámara para poder hacer una filmación. Los planos cinematográficos son mundialmente conocidos no solo por la filmación en el lenguaje cinematográfico, sino que también porque se aplican en la fotografía. Existen tres distinciones principales para los planos cinematográficos, que son los planos descriptivos, que aquellos que muestran los lugares o en amplitud, los planos narrativos que muestran a la persona u objeto que se está filmando, pero en este caso se va enfocado mucho más a lo que es las personas, por lo tanto se muestran de cuerpo entero, medio cuerpo, y los planos expresivos se basan en las emociones, los sentimientos de los personajes, por lo tanto se muestran los detalles o bien las expresiones del rostro. Por lo tanto dejamos atrás todo lo que tiene que ver con el escenario, ¿cierto? Y nos enfocamos solo en el rostro de la persona. Es por eso que ustedes pueden ver que los planos cinematográficos son desde muy lejos, cuando vemos una vista, ¿cierto?, de toda una ciudad, incluso del planeta, o también nos podemos acercar al detalle de una persona escribiendo. Todo esto va a depender de la intención comunicativa y expresiva de este plano. Así como los planos nos describen, nos narran o bien nos muestran las expresiones, los ángulos van a relacionarse con la posición en la cual colocamos la cámara frente al objeto o sujeto fotografiado, o también, en este caso, ¿cierto?, grabado. Por lo tanto, dependiendo de la intención que se quiere dar a la escena, vamos a colocar la cámara desde un tipo de angulación distinta. La angulación va en un ámbito de 180 grados con respecto al sujeto, objeto que se está grabando, filmando, o también, ¿cierto?, el lugar, por ejemplo. Entonces vamos a tener ángulos cenitales, que son lo extremo, ¿cierto?, paralelo desde arriba a lo que se está grabando. Picado cuando son angulaciones superiores. Frontal cuando es un tú a tú. Contrapicado cuando son angulaciones más bajas, y nadir es la extremación, ¿cierto?, de lo que va por debajo. Los objetivos de cámara es sencillamente cuán distante o cuán cerca está la cámara con respecto a lo que se está grabando, si se está utilizando, por ejemplo, un zoom, o bien solamente se está utilizando la cámara de manera normal. Según esta distancia tenemos dos tipos. Primero, según la distancia focal, angular y teleobjetivo, y también según respecto a la altura, y ahí también entran a trabajar los ángulos cinematográficos. Podemos tener por encima del nivel de los ojos o por debajo del nivel de los ojos, y eso también va a tener una connotación expresiva en el lenguaje cinematográfico. Los movimientos de cámara son como nosotros, ¿cierto?, trasladamos la cámara o bien la dejamos fija para que transcurran los hechos, las situaciones, ¿cierto?, o lo que nosotros queremos filmar. Para ello existen diversos tipos de movimientos de cámara, los cuales son cámara fija, traveling, giro, zoom, grúa y panorámica, que son dentro de las más comunes, ¿cierto?, que podemos encontrar a lo largo del lenguaje cinematográfico. Los elementos fílmicos que acabamos de mencionar entonces son netamente relacionados a la cámara, mientras que los elementos fílmicos no específicos son aquellos que van a aportar expresividad a nuestra grabación o filmación, pero no necesariamente dependen de la cámara, sino de otros factores que están dentro de lo que es la producción y la postproducción.
La iluminación es uno de los primeros elementos fílmicos no específicos que incide en la grabación en cuanto a si estamos trabajando con luz natural o si bien estamos trabajando con luz artificial. No es lo mismo trabajar con la luz artificial, ¿cierto?, para hacer una escena en un quirófano, que trabajar con la luz de día para hacer una escena en la playa. Depende mucho de la expresividad, lo que se quiera intencionar en la escena, cuánta iluminación vamos a tener. Así también hay que considerar que, por ejemplo, la luz natural no va a ser la misma según la estación del año, y eso también influye frente a la cámara. La función del vestuario siempre va a ser de complementar tanto las ideas del personaje como también de la escena o lugar en la cual se encuentran. Así también, por ejemplo, no es lo mismo grabar una escena con vestuarios del siglo XV con respecto, ¿cierto?, a los vestuarios de la época actual. Los decorados, o tradicionalmente llamados escenografía, cumplen la función de complementar y completar el lugar donde se está desarrollando las escenas o las acciones. En el caso también de estos decorados, también cumplen la función muchas veces de esconder las cámaras o bien la tras bambalina, ¿cierto?, de todo lo que está pasando en la filmación. El color es un elemento que se encuentra tanto en la iluminación, en el vestuario y en los decorados, porque cumple una función muy importante en el ámbito psicológico de la percepción de quien está viendo la filmación. No es lo mismo grabar una escena con notaciones color rojo con respecto a escenas con notaciones color azul. Las diferencias las pueden encontrar en el video que les dejé disponible, pero en el fondo generan un ambiente y también generan una emoción psicológica en quien observa y mira, ¿cierto?, estas escenas. El desempeño actoral, si bien es cierto, es algo propio de los actores, de todos modos es importante que el director siempre establezca cuál es el desempeño que él espera, si que sea creíble, que no sea creíble, que sea cómico, que sea anecdótico. Esto siempre va a definir el carácter de la totalidad, ¿cierto?, de cómo nosotros estamos haciendo la escena. Por lo tanto, no es al azar y es importante también considerarlo al momento de hacer una filmación. Ya aquí pasamos a lo que tiene que ver con elementos de la postproducción en parte del lenguaje cinematográfico. En ella tenemos primero la elipsis, que interviene en la construcción expresiva de las escenas que nosotros realizamos o de cómo nosotros vamos a hacer entender al espectador la secuencia de los hechos. Mientras que los enlaces son cómo nosotros hacemos la continuidad dentro de una misma escena. Yo les comentaba, por ejemplo, muchas veces se graba dos cámaras y cómo hacemos la continuidad de que muestre una cámara una cosa y la otra cámara otra cosa. Entonces, ¿cómo se hace esa continuidad de esa misma escena? Mientras que las transiciones van a depender de una escena a otra. Ya ahí es cuando generalmente aplicamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con ir a negro, o yo les contaba el ejemplo de que quizás una escena, por ejemplo, de que alguien muere, resulta que se enfoca el color rojo y de pronto se muestra ese mismo color rojo quizás en una mermelada de frambuesa del desayuno en otra escena. Entonces eso es lo que tiene que ver con estos elementos que nos permiten la continuidad en la narración. Las metáforas y los símbolos dentro de las filmaciones generalmente son aplicadas mediante escenas y elementos visuales. Las metáforas, por ejemplo, podemos tener dos escenas que van a hacer que el espectador mismo sea el que descubra cuál es la metáfora. Por ejemplo, eres un sol y en vez de decir eres un sol, muestra el sol. Mientras que el símbolo puede ser específicamente que en una escena, por ejemplo, se haya producido paz, pero en vez de decir paz literalmente, aparezca, por ejemplo, una paloma blanca y se enfoque en ese hecho la escena. Entonces, las metáforas y los símbolos generalmente van a ser trabajados mediante la configuración de las escenas y cómo se contraponen o bien cómo se enlazan estas. El sonido es uno de los elementos principales y fundamentales en una producción audiovisual. Recordemos que hemos estado trabajando hasta ahora solo con lo que tiene que ver con la visualidad, pero el sonido también es este complemento en esto audiovisual. Lo auditivo es importante. Y podemos verlo desde dos aristas.
La primera de ellas es el sonido directo, aquel cierto que está en la grabación donde se escuchan las voces de los personajes, del ambiente, del lugar, mientras que el sonido referencial, cierto, puede ser tanto la incorporación de música en los procesos de postproducción como también en lo que tiene que ver con los doblajes. Otro elemento característico e importante a considerar es la profundidad de campo, que es la distancia que se extiende tanto por delante como por detrás de lo que se está grabando. Y es importante que esto tenga una definición, cierto, aceptable, donde podamos o bien enfocar o desenfocar, cierto, a los personajes. Finalmente, el montaje de todo lo que nosotros hagamos va a decir mucho sobre cómo nosotros queremos que el espectador entienda lo que nosotros, cierto, que le queremos presentar. Por lo tanto, es fundamental que el montaje, cierto, tenga una continuidad, tenga una expresividad y también haya una coherencia dentro de quizás las mismas incoherencias que pueda decretar un director. Pero eso va a depender netamente de las decisiones que se tomen en el proceso de postproducción. Ahora bien, con todos los elementos que ya hemos trabajado hasta ahora, van a crear ustedes un cortometraje de una duración mínima de 2 minutos y una duración máxima de 5 minutos en los mismos grupos que están trabajando, ¿cierto?, para la unidad integrada. Por lo tanto, el video que ustedes tienen que realizar, ¿cierto?, para presentar elementos de la cultura, vestuario, comidas, tradiciones, bailes, este mismo video ustedes lo van a tener que intencionar con estos elementos que acabamos de mencionar. De los elementos fílmicos, yo pido que haya un mínimo de 3 planos, un mínimo de 3 ángulos, 2 objetivos de cámara y 2 movimientos de cámara como mínimo, ya que son cosas naturales, pero la idea es que ustedes las intencionen. Y asimismo de los elementos fílmicos no específicos, que la iluminación, por ejemplo, permita ver las escenas, que el vestuario y los decorados sean adecuados y expresivos, no necesariamente que ocupen el vestuario o el traje típico, sino que ustedes haya una coordinación por parte de quienes se graban para aparecer frente a la cámara. El color que sea un medio expresivo tanto si lo ocupan en la filmación como también en la postproducción. El desempeño actoral, como yo les decía, que haya una concordancia entre los participantes, enlaces y transiciones que estén dentro de lo que es el proceso de edición. El sonido, ustedes deciden si van a utilizar el natural o el artificial, un montaje que sea coherente y la profundidad de campo, cierto, que nos permita ser un medio expresivo y también hacer los enfoques y desenfoques correspondientes. Todo esto, cierto, ustedes lo pueden encontrar en la rúbrica más detallado que yo les dejé en el Classroom. La entrega de los trabajos, recordemos que la preentrega es para el 11 de septiembre para que yo les pueda corregir efectivamente lo que llevan. Y las entregas finales van a ser la semana del 21 al 25, donde se van a hacer las muestras mediante los diversos medios en nuestro colegio. Así que les deseo mucho éxito en esta grabación y cualquier duda o consulta me escriben a mi correo barbara.vera@colegiosanDamian.cl. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense.